¿Qué harías si después de 23 años de matrimonio, tu pareja te deja por alguien más joven y lo celebra públicamente como si fuera un triunfo? ¿Y si ese abandono fuera el comienzo de tu renacer más poderoso? Esta no es solo la historia de una traición, es la historia de una transformación impresionante. Mariana fue humillada, invisibilizada, dejada como si su valor hubiera caducado. Pero lo que su exmarido no sabía es que las mujeres como ella no se rompen, se reinventan. Y cuando él quiso volver, ya no había lugar para él en su mundo, porque ella se había convertido en algo más grande que el rencor. Una mujer libre, fuerte, admirada. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a estremecer. Mariana se enteró de la traición de Julián de la forma más cruel, por una foto en redes sociales donde él aparecía abrazando a una joven, mucho menor, en la playa donde solían vacacionar en familia. El texto decía: "Ahora sí, soy libre". Mariana no pudo respirar, las manos le temblaban, el celular cayó al suelo y su corazón latió tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Llevaban 23 años casados. 23 años de luchas compartidas, sacrificios, criar a 2 hijos, pagar deudas, construir un hogar. Y todo eso fue arrojado a la basura por una fantasía. Julián no la miró a los ojos, no le explicó nada, solo se fue. Empacó una maleta y dijo que necesitaba tiempo. Mariana creyó que era una crisis, pero en realidad era una traición planificada. Se sintió traicionada, invisible, usada. Su mundo se desmoronó con un solo clic. Durante semanas, Mariana quedó en shock. Caminaba por la casa sin rumbo, como si buscara las piezas perdidas de una vida que ya no existía. La cama seguía tendida con el lado de Julián intacto. El cepillo de dientes seguía en su sitio, como si todo pudiera volver atrás. Pero no había vuelta. Lo peor no era su ausencia, sino su exhibición. Fotos felices, risas públicas, como si ella nunca hubiera existido. Mariana dejó de comer. Su rostro se apagó, sus ojos dejaron de brillar. Cada noche lloraba en silencio, sin fuerza siquiera para gritar. Sentía que había muerto en vida. Y sin embargo, algo en su interior comenzaba a resistir. Algo le decía que no podía terminar así, que ella valía, que no podía permitir que esa historia fuese su final. Y entre la ruina nació una chispa, pequeña, pero viva. Un día, Mariana despertó con los ojos hinchados, pero con una idea fija en la cabeza. Se levantó, se duchó, se vistió sin pensar demasiado en combinar los colores. Se miró al espejo y por primera vez en semanas decidió hablarse a sí misma. «No voy a desaparecer por culpa de él», dijo en voz baja, pero con firmeza. Y ese fue el primer paso. Saldría a la calle, buscaría un empleo, haría algo con el talento que había sepultado por cuidar un hogar. Tomó sus diseños viejos, los que guardaba en una carpeta olvidada, y comenzó a dibujar de nuevo. Con cada trazo sacaba el dolor. Era como gritar con las manos. La rabia se convertía en arte, la tristeza en forma. Mariana encontró un taller textil que buscaba colaboradoras. No pagaban mucho, pero aceptaban ideas frescas. Ella entró con miedo, con la voz temblorosa, pero salió con una promesa. Haría algo grande. El primer paso ya estaba dado, y era solo el comienzo. El taller era pequeño, ruidoso, con olor a tela quemada y café barato. Pero ahí Mariana se sintió viva por primera vez en mucho tiempo. Las otras mujeres, muchas también madres solas o trabajadoras explotadas, la recibieron con calidez, con miradas que entendían sin necesidad de preguntas. Mariana no contó su historia al principio, pero con el tiempo fue abriéndose. Cada hilo que cosía era una parte de su alma recomponiéndose. Pronto sus diseños comenzaron a destacar. Tenían algo distinto, una mezcla de dolor y belleza que atrapaba. Una clienta exigente que buscaba algo original para una feria de moda local se interesó en su trabajo. Mariana se quedó trabajando noches enteras, con los dedos entumecidos pero el corazón encendido. Presentó su colección con miedo, temiendo el rechazo.
Pero el silencio del jurado se convirtió en aplausos. Era distinta, era poderosa, tenía una voz propia. Ese día, Mariana no volvió a dudar de su talento. Era el primer reconocimiento real y sabía que no sería el último. Mientras Mariana reconstruía su vida en silencio, con discreción y coraje, Julián comenzaba a enfrentar su propia caída. Lo que al principio fue pasión, se volvió rutina. La joven con la que huyó no compartía sus valores ni entendía sus luchas. Discutían constantemente. Se burlaba de sus manías, criticaba su edad, lo trataba como un tonto que había dejado todo por un capricho. Julián, que antes se sentía joven a su lado, ahora se sentía ridículo. Su energía se agotaba y comenzó a extrañar los pequeños gestos de Mariana, el café en la mesa, la complicidad en el silencio, la forma en que lo conocía sin necesidad de palabras. Pero ya era tarde. Cuando quiso volver a escribirle, Mariana había cambiado de número. Cuando quiso buscarla en casa, ella ya no vivía allí. En su intento desesperado por recuperarla, solo encontró puertas cerradas, y en esa soledad comenzó a entender que había perdido a la única persona que realmente lo había amado. La noticia del reconocimiento de Mariana se expandió rápido en el barrio. Sus vestidos aparecieron en revistas locales y sus diseños empezaron a circular por redes sociales. Una periodista la entrevistó para un segmento de mujeres emprendedoras, y cuando ella habló, su voz temblaba, pero cada palabra era un testimonio de fuerza. Contó su historia sin necesidad de nombrar a Julián. A veces, perderlo todo es la manera en que el universo te recuerda quién eres, dijo. Su frase se viralizó. Muchas mujeres comenzaron a escribirle, agradecidas, inspiradas. Mariana las leía en silencio, con el corazón hinchado de algo nuevo, orgullo. Ya no necesitaba esconderse. No se trataba solo de diseñar ropa. Estaba contando su historia con cada puntada. Era una revolución silenciosa, una venganza sin violencia. Y en el fondo, sabía que estaba dejando una marca. No por él, sino por ella. Por todas. Julián no pudo evitar ver la entrevista. Le llegó por un amigo entre risas incómodas y comentarios como «Mira, tu ex ahora es famosa». La abrió con indiferencia, pero al ver a Mariana en pantalla, su mundo tembló. No era la mujer apagada que dejó atrás, era otra. Su voz sonaba distinta, segura, como si el dolor se hubiera transformado en algo sólido. El vestido que llevaba era suyo, y detrás de ella había una colección que él jamás imaginó que existía. Mariana brillaba sin necesidad de nadie, y Julián sintió miedo. Miedo de haber cometido el mayor error de su vida. Miedo de que mientras él se marchitaba en una relación hueca, Mariana florecía. Intentó buscarla en redes sociales, pero su perfil era privado. Cada intento de contacto fue inútil. Su número ya no existía. Sus conocidos no querían hablarle. Por primera vez Julián comprendió lo irreversible. Ella no solo lo había superado, lo había dejado atrás por completo. ¿Y él? Él no sabía cómo lidiar con eso. Mariana, en cambio, seguía creciendo. Fue invitada a una feria de diseño internacional en otra ciudad. Viajó por primera vez en avión, sola, con miedo, pero también con una determinación férrea. Allí conoció a Diego, un fotógrafo profesional que cubría el evento. Él la observó sin morbo, sin condescendencia, solo con admiración genuina. Mariana no pensaba en enamorarse, no buscaba un nuevo compañero, ni alguien que la salvara. Pero Diego no intentó rescatarla, solo caminar a su lado. Comenzaron a hablar, a compartir cafés después de las presentaciones, a reír, y Mariana redescubrió algo que había olvidado, su derecho a ser amada sin condiciones. Diego nunca preguntó por su pasado, solo escuchaba lo que ella quería contar. La trataba con respeto, con paciencia, era una presencia tranquila, un refugio. Y Mariana, sin darse cuenta, empezó a esperarlo, a sonreírle sin miedo. Por primera vez se sentía deseada no por su cuerpo, sino por su historia, su mente, su lucha. Mientras tanto, Julián caía más hondo. La joven con quien vivía lo había dejado por otro. Le dijo que estaba aburrida, que necesitaba a alguien con más futuro.
Él se quedó solo en un departamento alquilado, lleno de cajas que nunca desarmó del todo. Comenzó a tomar pastillas para dormir. No podía evitar recordar los días con Mariana, pero ahora lo hacía con otra mirada. Veía cómo ella aguantó años de sacrificios, de silencios, de postergarse, y él no supo verlo, ni valorarlo. Quiso escribirle una carta. La rompió. Intentó llamarla al taller. Le dijeron que no recibía llamadas personales. La impotencia lo devoraba. Empezó a entender que la vida no da segundas oportunidades a los que desprecian la primera. Ya no se trataba de reconquistarla, sino de asumir que la perdió por egoísmo, por soberbia. Julián no era víctima, era el verdugo de su propia historia, y ahora cargaba esa culpa como un castigo sin nombre, que no lo dejaba respirar. Mariana volvió del evento con nuevas ideas, nuevos contactos y una semilla en el corazón. Diego le propuso colaborar juntos en un proyecto fotográfico que combinara diseño y narrativa femenina. Ella aceptó. Cada sesión era un homenaje a mujeres que, como ella, habían sido rotas y se reconstruyeron. Las fotos se volvieron virales. Mariana apareció en portadas de revistas no como modelo, sino como símbolo. Fue llamada a dar charlas, a escribir artículos, a representar causas de mujeres resilientes. A su alrededor se creó una comunidad sólida, amorosa, empática. Nunca se victimizó. Al contrario, mostraba que el dolor puede ser también raíz. Diego la acompañaba sin invadir, y una noche, mientras tomaban vino en la terraza del taller, le dijo: «No quiero reemplazar a nadie, solo quiero que sepas que admiro cada pedazo de ti». Mariana no respondió, solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, de gratitud, porque al fin entendía que no todo estaba perdido, que todavía quedaba mucho por vivir. Los proyectos con Diego siguieron creciendo. Viajaron a otros países con exposiciones conjuntas. Él capturaba los rostros y cuerpos de mujeres valientes y Mariana las vestía con historias. Una galería en París quiso exponer su obra. Allí, en medio de luces y cámaras, Mariana recordó la playa de aquella foto que la destrozó. ¡Qué irónico! El lugar donde fue traicionada era ahora la imagen del hombre que se arrepentía, mientras ella se alzaba en escenarios de arte y respeto. Diego, siempre a su lado, le ofreció un nuevo hogar. No solo una casa, sino un espacio donde pudiera crear, descansar y compartir. Mariana aceptó, no por necesidad, sino por elección. No huía del pasado, pero tampoco se dejaba definir por él. Había encontrado una forma de vivir en paz, de amar sin perderse, de ser sin pedir permiso. Y eso era más valioso que cualquier cuento de hadas. El día en que recibió el reconocimiento nacional al mérito artístico, Mariana subió al escenario sin guión. Vestía uno de sus primeros diseños, el mismo que había usado en su primer desfile. El auditorio estaba lleno, y cuando nombraron su historia, la ovación fue tan larga que le temblaron las piernas. Tomó el micrófono y dijo: «Gracias, pero esto no es solo mío. Es de cada mujer que se miró rota en un espejo y decidió reconstruirse. Es por mi yo del pasado, que lloraba sin saber que todo eso sería semilla». Las cámaras grabaron sus palabras, pero lo más importante quedó en los ojos de las mujeres del público. Lágrimas, sonrisas, esperanza. Esa noche, al volver a casa, Mariana se sentó frente al mar, otro, distinto, y pensó en todo lo vivido. Ya no sentía dolor, sentía gratitud, porque entendió que a veces el mayor regalo no es recuperar lo perdido, sino descubrir lo que uno realmente merece. Con el paso del tiempo, Mariana fue invitada a dar conferencias en universidades, ferias de mujeres emprendedoras y foros sobre resiliencia. Sus palabras impactaban como lanzas dulces. No agredían, pero hacían pensar. Siempre hablaba desde la experiencia, sin victimizarse, sin señalar culpables con nombres. Decía que la vida no siempre nos da lo que merecemos, pero sí nos da las herramientas para construir algo nuevo. Su historia empezó a ser contada en libros, en podcasts, incluso en obras de teatro comunitarias. Mariana era más que una diseñadora, era símbolo de renacimiento, y cada vez que tomaba el micrófono, lo hacía con humildad, sin olvidar nunca quién había sido. Siempre decía: «No me salvé sola, pero elegí no hundirme. A veces basta con una decisión para cambiarlo todo». Su voz, grabada en miles de teléfonos, llegaba a lugares que ella jamás imaginó, y sin buscar fama, se convirtió en una referente cultural, una figura admirada por mujeres de todas las edades. Julián, en contraste, comenzó a ser olvidado. Ya nadie hablaba de él con respeto. Sus antiguos colegas lo miraban con lástima, sabiendo que había desperdiciado una vida construida con esfuerzo. Intentó buscar empleo estable, pero la edad y su reputación lo perseguían.
Cuando iba a reuniones familiares, su nombre era apenas mencionado. Los hijos lo veían como un recuerdo incómodo. El paso del tiempo no curó su soledad, la profundizó. En una ocasión, al ver una entrevista de Mariana en televisión, se quedó observándola en silencio. Ya no sentía rabia, ni celos, ni vergüenza. Sentía vacío, porque entendió que el amor que ella le dio fue único, y lo desperdició. Ni siquiera se trataba de que quisiera volver. Sabía que eso era imposible. Solo quería que el tiempo retrocediera para poder elegir diferente. Pero no existen relojes que devuelvan lo roto. Solo queda mirar desde lejos cómo florece lo que uno descuidó. Y esa fue su condena más dura. Mariana, por su parte, se dedicó a abrir espacios para otras mujeres como ella. Fundó una escuela de diseño gratuita para madres solteras y mujeres víctimas de abandono. Su taller se convirtió en refugio, en motor de transformación. Cada historia que escuchaba la impulsaba más. Cada prenda creada allí tenía un propósito. Incluso las costureras más tímidas terminaban compartiendo sus experiencias, sus dolores y sus victorias. Mariana no buscaba reconocimiento, pero la gratitud la rodeaba como un manto invisible. Diego, siempre a su lado, la acompañaba en cada paso sin eclipsarla. Nunca intentó ser protagonista, solo estar. Y esa presencia firme, silenciosa, fue el complemento perfecto para su vuelo. Juntos formaron un equipo que inspiraba, no desde el romance de película, sino desde la complicidad real. Mariana no volvió a amar igual que antes, amó mejor, porque ahora su amor partía del respeto y la libertad. Sabía que no dependía de nadie para brillar, pero ya no tenía miedo de compartir su luz. El día en que Mariana inauguró su centro de diseño social, asistieron más de 500 personas. Mujeres que habían recorrido kilómetros solo para agradecerle. Algunas llevaban puestos sus diseños, otras traían cartas, dibujos, flores. El escenario era sencillo, pero el ambiente vibraba con emoción auténtica. Mariana subió sin discursos preparados. Miró al público, respiró hondo y dijo: «Esto nació del dolor, pero floreció con amor. Cada una de ustedes es parte de este milagro. No me aplaudan a mí, apláudanse ustedes por no rendirse». El aplauso fue ensordecedor. Entre la multitud estaban sus hijos, adultos ya, con lágrimas en los ojos. Se acercaron y la abrazaron con fuerza. Le dijeron cuánto la admiraban, cuánto habían aprendido de ella. Mariana los abrazó como si el tiempo se hubiera detenido, porque entendía que aunque muchas veces la vida parece rompernos, siempre existe la posibilidad de reconstruirnos más bellas, más fuertes, más sabias. Ese día supo que todo había valido la pena. En una tarde tranquila, sentada frente al mar junto a Diego, Mariana miraba el horizonte con una serenidad que no conocía años atrás. El viento movía su cabello y el sonido de las olas parecía armonizar con su respiración. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó él suavemente. Mariana sonrió, solo de haber tardado tanto en descubrir quién era. Ya no dolía recordar el pasado, ya no sangraban las memorias, ahora eran solo cicatrices que hablaban de una guerra superada. Mariana no necesitó venganza para sanar, no necesitó destruir a nadie para reconstruirse, solo necesitó creer, aunque fuera un poquito, en que podía empezar de nuevo. Esa noche, escribió en su diario: «Me dejaron por vieja, por inútil, por aburrida. Hoy soy musa, guía, creadora, no por despecho, sino por amor propio». Y con esa certeza se levantó, porque Mariana ya no caminaba con miedo, caminaba con historia. Y con cada paso, inspiraba a otras a escribir la suya. ¿Te sentiste identificado o identificada con esta historia? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, porque tu historia también importa. Y si alguna vez te dijeron que no valías, recuerda a Mariana. Comparte esta historia si crees que puede inspirar a alguien más.